Estimados estudiantes de la asignatura de Físico-Química de la carrera de Química y Biología de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy continuamos abordando la unidad 2 de Cinética Química, pero adivinen qué, hoy es la última clase de esta unidad. Sí, señores, estamos culminando el medio ciclo, el contenido del medio ciclo. Estamos en la clase 2.5 de esta unidad y el día de hoy vamos a abordar la constante de rapidez y su dependencia de la energía de activación y de la temperatura, porque hay una relación con esos dos aspectos, y vamos a abordar aspectos generales y básicos de catálisis. Mi nombre es Dayana Leal. Bien, en el capítulo 5 del libro de Química General del autor Chan, hablan sobre la teoría cinética molecular de los gases. En ella se establece que las moléculas de los gases chocan frecuentemente unas con otras. Imagínense ustedes que tenemos un tanque de gas, el tanque de gas es el que usamos en nuestras casas, que por supuesto está lleno con gas. Las partículas que están allí, si colocamos el tanquecito de gas afuera del patio donde da el sol, pues las moléculas están allí moviéndose y a medida que se mueven, chocan. Entonces parece lógico suponer, y en general es cierto, que las reacciones químicas son el resultado de las colisiones entre las moléculas de los reactivos. ¿Ok? Y es de esperar que la rapidez de una reacción sea directamente proporcional al número de colisiones moleculares por segundo o la frecuencia de las colisiones moleculares. Veamos aquí esta imagen. Tengo, por ejemplo, dos partículas de A, dos partículas de B. Si solamente tengo esta cantidad, se hace un análisis teórico y se espera que existan, que se produzcan entre ellas 4 colisiones. Ella con ella, esta con esta y esta con esta. No sé por qué digo ella con ella y no él con él. Bueno, es un pensar, porque es la partícula lo que estoy diciendo, la molécula, por eso hablo de ella. Bien, ¿qué sucede? Si duplico alguna de las dos, pueden ser las esferas blancas, entonces se duplica teóricamente el número de colisiones, ¿ok? Entonces ya se duplica la posibilidad de 4 colisiones a 8 colisiones. De igual manera sucede si en lugar de las esferas blancas duplico las esferas rojas. Ahora, si duplico ambas, las esferas de color blanco y las esferas de color rojo, entonces la posibilidad del número de colisiones se incrementa a 16. ¿Qué pasa si se incrementa el número de colisiones? Pues bien, entonces a medida que se incrementa el número de colisiones, se está incrementando la rapidez o la velocidad con la que se produce la reacción química en un tiempo determinado. Y eso es lo que tenemos en esta ecuación, que la rapidez es directamente proporcional al número de colisiones por segundo. Entonces, ¿qué pasa? Como el número de colisiones aumenta cuando aumentamos la cantidad de esferas, es decir, cuando aumentamos la concentración, entonces efectivamente se puede verificar que la rapidez es directamente proporcional a la constante, pero también es directamente proporcional a las concentraciones de A y de B. Generalmente cuando yo comienzo a dar el tema de reacciones químicas, siempre hablo de la teoría de colisiones. ¿Y por qué hablo de la teoría de colisiones? Porque si la energía cinética inicial que tienen esas moléculas es grande, lo suficientemente grande, entonces las moléculas que chocan vibrarán tan fuerte porque cuando colisionan, vibrarán tan fuerte que romperán algunos de los enlaces químicos. Esta fractura del enlace es el primer paso hacia la formación del producto. Si caso contrario, la energía cinética inicial es pequeña, las moléculas es como que se van a saludar. Hola, ¿cómo está? Van prácticamente a rebotar. En términos energéticos, se piensa que existe una energía mínima de choque. Por debajo de esa energía no se produce ningún cambio.
Entonces, si no está presente esta energía, esta cantidad de energía, las moléculas permanecen intactas y no habrá cambios por la colisión. Es decir, no se va a producir la reacción química. Efectivamente, cualquier molécula en movimiento posee energía cinética. Cualquier molécula en movimiento posee energía cinética, es un decir. Todas las moléculas tienen un mínimo de movimiento de energía cinética. Así usted vea que esa tabla no se mueve, sus partículas dentro de sí tienen el mínimo de movimiento atómico. Y eso entonces se ve en materias más avanzadas de posgrado, como lo hice yo, por ejemplo, cuando estuve abordando química del estado sólido. Entonces, yo particularmente en mi trabajo de pregrado y de posgrado, hacía reacciones químicas en estado sólido. No le colocaba ningún líquido, en muchos casos ni siquiera le aplicaba ningún tipo de movimiento y esas moléculas allí solitas, quietecitas, reaccionaban. ¿Por qué? Porque dentro de sí ellas tienen un cierto de energía cinético, ¿ok? Pero bueno, consideremos lo que está aquí en el libro, en donde me dicen que cualquier molécula en movimiento posee energía cinética, que cuanto más rápido se mueve, su energía cinética es mayor. Pero una molécula que se mueve rápidamente no siempre se va a romper en fragmentos por sí misma. Para poder reaccionar debe chocar, debe colisionar con otra molécula. Cuando las moléculas chocan, parte de su energía cinética se convierte en energía vibracional. Entonces tenemos el esquema donde me muestran que las dos moléculas de yodo molecular, en presencia de dos moléculas de hidrógeno molecular, chocan. Las que chocan con bastante energía, las que tienen bastante energía, rompen estos enlaces y se convierten en una nueva sustancia. Las que van allí con toda la calmita, con toda la pereza, si quiero, como que sí quiero, pero como que no, o tienen poca energía o no tienen la energía, la orientación adecuada, entonces se encuentran pero no reaccionan, ¿ok? Entonces, la teoría de colisiones postula que los reactivos tienen que chocar con una orientación adecuada y con energía suficiente. Cuando el choque es eficaz, se debilitan los enlaces, por ejemplo, los enlaces del yodo, entre yodo-yodo, y los enlaces entre el hidrógeno y el hidrógeno, se debilitan esos enlaces, se rompen y se forman otros nuevos. Así es como se producen las reacciones químicas. Suponemos que para que ocurra una reacción, las moléculas que chocan deben tener energía cinética total, igual o mayor que la energía de activación. ¿Y qué es la energía de activación? Porque este es el punto a abordar en la clase del día de hoy. La energía de activación es la mínima cantidad de energía que se requiere para iniciar una reacción química. Cada reacción química necesita de una mínima energía. Si usted tiene más de esa energía, se produce la reacción. Si usted no tiene esa energía, no se produce. Eso es como si usted decide ir y subir al Chimborazo. Si usted tiene bastante energía, sube. Si usted no tiene mucha energía, tiene dos posibilidades. No sube, porque no tiene energía, o va subiendo muy despacito. Pero de todas tiene que tener energía. Entonces, es eso. En las reacciones químicas pasa lo mismo. Y por eso coloqué aquí esta figurita de la montañita, porque la verdad es que a mí, cuando vivía en la sierra, por supuesto que yo soy de la sierra, sí que me gustaba subir a hacer montañismo. Pues bien, cuando las moléculas chocan, forman un complejo activado. Cuando las moléculas chocan y llegan aquí a esta partecita de la montaña, esto que tengo acá, forman algo que se conoce como complejo activado, también denominado estado de transición. Fíjense en esta figura. Tengo un diagrama en el cual se grafica la energía y el avance de la reacción.
Los reactivos, supongamos que tienen esta energía inicial, tengo reactivos esferitas en color negro y en color azul. Y ellas comienzan, la reacción comienza, se comienza a producir, comienzan a colisionar. Y cuando van llegando a esta montañita, en este punto se forma algo que se conoce como complejo activado. Es un estado de transición. ¿Por qué digo que es un estado de transición? Porque luego algunas se van a convertir en nuevas moléculas, pero es posible que algunas se queden como reactivos, que no reaccionen. Entonces, si tienen la suficiente energía para alcanzar este punto, se forma la reacción. Si no tienen la suficiente energía, se queda así y la reacción no avanza. Bien, entonces, el complejo activado es una especie transitoria formada por las moléculas de los reactivos como resultado de una colisión antes de que formen el producto final. ¿Ok? Existe una teoría que es la teoría del complejo activado. Según esta teoría, la reacción transcurre a través de un intermedio, el denominado complejo activado, que está formado por moléculas que han chocado y en el que algunos enlaces se han relajado y se han empezado a formar otros. La formación del complejo activado supone que hay que remontar esta montaña, esta barrera energética, para que la reacción transcurra. Si la energía de activación es baja, esto que tengo acá, la energía con la que comienzan los reactivos hasta la montaña, que hay que superar hasta este punto, esa energía necesaria se conoce como la energía de activación. Si la energía de activación es baja, habrá muchas moléculas que superen esta barrera y la reacción será rápida. Si la energía de activación es alta, si la montaña es muy alta, habría muy pocas moléculas que la superen y es necesario dar a los reactivos una cantidad de energía para que la reacción se inicie. Y entonces es sencillito de ver. Si la montaña es bajita, una mayor cantidad de personas pueden subir esa montaña y traspasarla. Si la montaña es muy alta, bueno, aquellos que entrenan, aquellos que van adquiriendo en su sistema una energía suficiente, podrán llegar a la cima de esa montaña. Ecuador tiene montañas bellísimas, por cierto. Lo que pasa es que, bueno, aquí estamos en la zona costera y se siente el frío y se siente el cambio de presión. Pero luego de que van y se quedan unos 15 días, se climatizan y comienzan a subir de poquito en poquito, sí se puede, muchachos. Pues bien, entonces para finalizar esta diapositiva, efectivamente el complejo activado, como resumen, esto que tengo acá es una especie hipotética que se encuentra entre los reactivos y los productos en un punto sobre el perfil de una reacción denominado estado de transición. Repasamos. La energía de activación es entonces la mínima cantidad de energía que se requiere para iniciar una reacción química. A continuación, se muestran dos perfiles diferentes de energía potencial para una reacción. Supongamos que tengo A más B, que en el intermedio de la reacción se forma este complejo activado que denominaremos AB para producir C más D. Pues bien, tenemos aquí el primer caso donde tengo A más B. A más B viene, sube la montaña. En realidad no es que sube la montaña, chicos, es que tiene cuando ellas comienzan a colisionar, tienen una energía suficiente para traspasar esta energía de activación y entonces se pueden convertir en C más D. En este caso, dice, si los productos son más estables que los reactivos, ¿cuánto es más estable? Mientras menos energía se necesite, se es más estable, ¿ok? Entonces,
En este tipo de reacción, la reacción está acompañada por liberación de calor. Esta es una reacción exotérmica. En la reacción exotérmica, los productos necesitan, porque mira, aquí tengo la cantidad de energía potencial, lo que grafico aquí es la energía potencial y lo que grafico aquí es el avance de reacción. Si veo de aquí a aquí, ellos necesitan o tienen una mayor energía que de aquí a aquí. Entonces, todo en la naturaleza, absolutamente todo, se tiene que llevar a su menor cantidad de energía, ¿sí? Mientras menos energía necesite un sistema, más estable es, porque puede estar allí quietecito, estático, sin hacer nada, y puede estar bien. Entonces, aquí estos productos son más estables que los reactivos, y cuando eso sucede, se está hablando de que la reacción es exotérmica. Caso contrario, tenemos este otro caso. Tenemos unos reactivos iniciales que tienen muy poquita energía y que tienen que sobrepasar esa cantidad, esa cima de la montaña, que la podemos ver. Entonces, para poder alcanzar esa cima de la montaña, ellos necesitan una energía mayor. ¿De dónde sacan ellos esa energía mayor? Del medio. Ellos agarran y extraen esa energía. Y entonces esa energía absorbida es la que les permite convertirse luego en estos productos. Esta reacción es entonces una reacción exotérmica donde los productos son menos estables. Acá hay un pequeño error, ¿sí? Luego lo cambiaré para las diapositivas, pero en este caso los productos son menos estables que los reactivos. La reacción se ve acompañada de la absorción de calor y esto pasa a ser una reacción endotérmica. De hecho, lo tenemos aquí, dice perfiles de energías potenciales para reacciones exotérmicas en A y endotérmicas en B. ¿Ok? Muchachos, las clases generalmente las he tomado, en este semestre las he tomado del libro de química del autor Raymond Chan. ¿Por qué lo he hecho de esta manera? Para que los que puedan ver los videos, pues bueno, es como si estuviera leyendo el libro y les estuviese explicando. Pero los que no puedan ver el video, entonces si se estudian el capítulo del libro, van a estar bajo las mismas condiciones de estudio que los otros compañeros. ¿Ok? Bien, entonces, en general, solo una pequeña fracción de las moléculas que chocan, las que se mueven más rápido, son las que tienen suficiente energía cinética como para poder superar esta energía de activación. Bien, en este gráfico, dice, en la figura A, se muestran algunas curvas de distribución de la velocidad de Maxwell comunes para el nitrógeno a 3 temperaturas distintas. Esto es, en este caso, la velocidad se grafica el número de moléculas en función de la velocidad. Para nitrógeno a 100 Kelvin, para nitrógeno a 300 Kelvin y para nitrógeno a 700 Kelvin. Tengo tres sistemas con la misma cantidad de sustancia inicial, con el mismo número de moléculas, 3 sistemas, ¿ok? Pero cada sistema lo caliento a temperaturas distintas. Cuando lo caliento a temperatura baja, o tiene una velocidad más lenta. Cuando voy aumentando la temperatura, va aumentando su velocidad y cuando aumento a 700 Kelvin, aumenta su velocidad. Dice, el pico de cada curva, este pico y este pico, representa la velocidad más probable, es decir, la velocidad del mayor número de moléculas. Obsérvese que la velocidad más probable aumenta conforme la temperatura es mayor y por eso es que el pico se desplaza hacia la derecha. Además, a medida que aumenta la temperatura,
la curva se empieza a aplanar, se hace más bajita, lo que indica que un mayor número de moléculas se está moviendo a una mayor velocidad. Si además de esto comparo y coloco 3 sistemas con el mismo número de moléculas de cloro, igualado al número de moléculas de nitrógeno y de helio, entonces puedo hacer una gráfica del número de moléculas en función de la velocidad a una misma temperatura. Está hecho a 300 Kelvin. Entonces a 300 Kelvin se observa, por ejemplo, que el cloro es más lento, que tiene una velocidad molecular menor, que el nitrógeno tiene una velocidad molecular un poquito mayor y que el helio tiene una velocidad molecular mayor. ¿Qué sucede? La diferencia en las curvas puede explicarse observando que las moléculas más ligeras, las que tienen menor peso atómico, se mueven más rápido, en promedio, que las más pesadas. Eso es lógico y eso es de esperar. Eso es tan lógico que eso lo observamos. Generalmente, no siempre, por supuesto, no siempre, pero generalmente las personas delgadas pueden caminar y correr a velocidades más rápidas que las personas un poquito más rellenitas, ¿ok? Y entonces, bueno, eso lo observamos a diario y eso se observa aquí en química también. En general, solo una pequeña fracción de las moléculas que chocan, las que se mueven más rápido, tienen suficiente energía cinética como para superar la energía de activación. Estas moléculas pueden participar entonces en lo que se conoce como reacción química. Y entonces ya hemos podido ver con la diapositiva anterior, se puede explicar cómo la rapidez aumenta con la temperatura. Lo vimos en esta gráfica, lo vimos aquí. Cuando aumentaba la temperatura, aumentaba la velocidad. Eso sucede. No es lo mismo que yo vaya a cocinar huevos en una hornilla de gas con una llama mayor y en otra con una llama más baja. A la que le coloco más energía, una mayor temperatura, en la que coloco eso, el huevo se va a cocinar más rápido que en la que no. Eso es de esperar. Entonces, eso mismo se aplica aquí. ¿Ok? Entonces, la rapidez de cocción, pues en muchos casos depende de la temperatura. Si usted quiere que algo se cocine rápido, usted lo calienta. Ya va a depender de si lo quiere quemado o no quemado, si lo quiere bien cocido, usted le va agarrando. ¿Por qué? Porque la química es como cocinar. Conste que a mí me gustaba hacer experimentos, yo era químico experimental, pero que soy pésima cocinando. Pues bien, la dependencia de la constante de rapidez de una reacción con respecto a la temperatura se expresa mediante la siguiente ecuación, conocida como la ecuación de Arrhenius. En esta ecuación me dicen que esta constante de rapidez, esta constante de velocidad, que es la constante que hemos visto en las ecuaciones anteriores, tiene una relación con la temperatura y se expresa de esta manera. K es igual a A multiplicado por E elevado a la menos E sub A sobre RT, donde E sub A es la energía de activación de la reacción y sus unidades se deben utilizar en kilojoule por mol o en joule por mol, ¿ok? R es la constante de los gases ideales. Esa constante de los gases ideales que usualmente veíamos que valía 0,082 atmósferas sobre grados Kelvin mol. Pues bueno, ahora R se va a utilizar con estas unidades porque ya se puede hacer la conversión y se puede utilizar distintas unidades. Entonces ahora la tenemos como 8,314 joule sobre Kelvin mol. ¿Ok? T es la temperatura absoluta y E es la base de la escala de los logaritmos naturales. La cantidad A
esta A que tenemos acá representa la frecuencia de las colisiones y se llama factor de frecuencia. Se puede tratar como una constante para un sistema de reacción determinado en un amplio intervalo de temperatura. Ahora sí, un poco atentos porque ya vamos a entrar a la parte de ejercicios. La ecuación muestra que la constante de rapidez, esta ecuación, es directamente proporcional a A y por lo tanto a la frecuencia de las colisiones. Y eso lo vimos. Si colisionan más rápida es la reacción. Entonces, mientras hay un mayor número de colisión, K debe ser mayor. Es directamente proporcional al número de colisiones. ¿Ok? Además, debido al signo negativo que tenemos aquí en esta ecuación, asociado al exponente E sub A sobre RT, la constante de rapidez disminuye cuando aumenta la energía de activación, y es lógico. Mientras más alta sea la montaña, pues se necesita más energía. Entonces, mientras usted va subiendo, va disminuyendo la velocidad, ¿cierto? Entonces, bueno, la rapidez disminuye cuando aumenta la energía de activación. Y la rapidez, esta acá, aumenta cuando se aumenta la temperatura. Por eso la temperatura está acá abajo, ¿ok? Bien. Esta ecuación de Arrhenius, esta bendita expresión conocida como ecuación de Arrhenius, se puede expresar de una forma más útil a nivel gráfico si se le aplica el logaritmo natural en ambos lados. ¿Por qué le puedo aplicar el logaritmo natural? Porque habíamos leído que E es la base de la escala de los logaritmos naturales. Jóvenes, en este tema yo les he dicho un montón de veces que por favorcito busquen un video y repasen el tema de logaritmos que ustedes ven en primer año de bachillerato, ¿bien? Entonces, si le aplico logaritmos en ambos lados de la ecuación, que es lo que estoy haciendo aquí, logaritmo de K es igual a logaritmo de A por E elevado a la menos A sobre RT, entonces me va a quedar lo siguiente, me va a quedar que el logaritmo de K es igual al logaritmo de A menos E sub A sobre RT. ¿Por qué? Porque el logaritmo con el exponencial ya no queda, no aparece en la ecuación. Entonces, esta ecuación que tengo acá se ordena como la ecuación de una recta, es decir, la podemos ordenar de esta manera. El logaritmo de K, que vendría siendo Y, menos E sub A sobre RT, donde E sub A sobre R viene siendo la pendiente de la ecuación 1 sobre T. La temperatura es algo que podemos medir, ¿sí? Yo puedo ir midiendo la velocidad a una temperatura dada, ¿ok? Pero esto es un poco más complicado de medir, por eso es que esto va a ser la pendiente de la ecuación y el logaritmo de A va a ser el término independiente. Entonces, si yo grafico el logaritmo de K contra 1 sobre T, eso va a dar una línea recta y con esa línea recta podemos calcular la pendiente. Ustedes a lo mejor ya lo saben hacer en la calculadora, pero si no lo hacen a mano no pasa nada. Es importante que ustedes lo sepan hacer a mano porque ustedes van a dar clases de bachillerato y entonces allí el estudiante todavía necesita consolidar la definición de pendiente, ¿ok? Entonces la pendiente viene siendo igual a este valor. Hay otras expresiones que se van a utilizar y entonces les voy a mostrar ejercicios para ambos casos. Un ejercicio con esta expresión y un ejercicio cuando tengo dos constantes, por ejemplo. Comienzo con el primer ejemplo. Dice, calcula la energía de activación de una reacción química cuya constante de velocidad vale K igual a 3.46 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1 a 298 Kelvin. Y K
igual a 9,63 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1 a 300 Kelvin. ¿Qué datos me están dando? ¿Qué datos me están dando? Primero que nada me preguntan, calcule la energía de activación. Así que ustedes ya saben que tienen que calcular E sub A. Pero le están dando una K1 que vale esto, una temperatura 1 que vale esto, tiene K2 y tiene una temperatura 2. Entonces, en ese caso, vamos a utilizar esta ecuación que tengo acá. Les explico. De esta expresión, de esta que tengo aquí, logaritmo de K igual a logaritmo de A menos E sub A sobre RT, supongamos que yo tengo para una reacción 1 y para una reacción 2. ¿Ok? Ahora, si yo estos dos términos, por ejemplo, los igualo, bueno, acá no lo están haciendo igualado, sino que están restando. Por ejemplo, dicen logaritmo de K sub 2 menos el logaritmo de K sub 1 es igual a E sub A sobre RT, pero pueden sacar factor común E sub A sobre R y entonces les queda 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Este logaritmo de A menos este logaritmo de A se cancela, ¿ok? Sacan este factor común. Si aplican las propiedades logarítmicas, logaritmo de K sub 2 menos logaritmo de K sub 1 es lo mismo que decir logaritmo de K sub 2 sobre K sub 1, ¿sí? Tienen que buscar las propiedades logarítmicas. Cuando vayan a hacer el examen, tengan en una ficha las propiedades logarítmicas para que puedan entender. Incluso cuando estén ahorita estudiando, tómense unos minutos y hagan la ficha. Entonces, el logaritmo de K sub 2 sobre K sub 1 es igual a menos E sub A sobre R, que multiplica a 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Si graficamos esto contra esto, vamos a poder calcular esto dentro de la pendiente. Y cuando yo calcule esta pendiente, ya sé cuánto vale R, porque es un valor fijo, ¿sí? 8.314 joules sobre Kelvin mol. Y ya sabiendo cuánto vale R, voy a poder despejar E sub A. Entonces, en este ejercicio llego y transcribo esa ecuación y voy a sustituir los datos en él. Entonces tengo el logaritmo de K sub 2 entre K sub 1 es igual a menos E sub A sobre R, que multiplica a 1 sobre T2, donde T2 es 305 Kelvin, menos 1 sobre T1. ¿Por qué tiene que estar en Kelvin, chicos? Porque la constante está en Kelvin, es 8.314 joules sobre Kelvin mol. Así que tengo que usarla en Kelvin. Sí, muy atentos si por casualidad en algún ejercicio se los doy en centígrados, tienen que llevarlo de centígrados a Kelvin. Y aquí lo que queda es sacar las cuentitas. Sacar las cuentas, entonces, por ejemplo, dividen esto entre esto, le hallan el logaritmo, da este valor. Dividen esto entre esto, lo restan, da este valor. Pues bien, esto que está por aquí dividiendo, lo paso de este lado multiplicando. Y esto que está multiplicando, lo paso dividiendo, ¿ok? Pendientes con el despeje. Para mí, jóvenes, es muy difícil. Y en este caso sí que qué bueno que ustedes están a distancia y que yo no los estoy viendo, ¿ok? Y que el tipo de test nos lleva a hacer un semestre distinto. Pero para mí es muy difícil que un profesor, porque ustedes van a ser mis futuros colegas, que un docente de esta mención se gradúe si no sabe despejar. Porque si se gradúan sin saber despejar, ¿qué van a enseñar? ¿Entienden? Que ustedes tienen una importancia muy grande, porque ustedes son los docentes, los formadores de todos estos jóvenes. Entonces, ustedes tienen que saber despejar. Bueno, cuando hagan este cálculo, tomen la calculadora, detengan el video
y saquen sus cuentas, debe dar esto. Hagan el ejercicio ustedes mismos. Hay otro ejercicio, dice, calcula la constante de velocidad de una reacción a 305 Kelvin. Si su valor a 298 es K igual a 3.46 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1 y su energía de activación es de 111. Sí, son estos mismos datos, pero igual esto se aplica para otra cosa. En este caso es distinto. Me dicen, calcula la constante de velocidad K a esta temperatura. Si a 298 K vale esto. Y la energía de activación es esto. Entonces ustedes aplican la ecuación, fíjense que tienen que despejar K sub 2, ¿ok? Entonces, ¿cómo van a calcular K sub 2? ¿Cómo se calcula K sub 2 en este caso? Resuelven todo esto que tienen acá. Lo resuelven todo, ¿cierto? Me queda el logaritmo de K sub 2 dividido entre 3.46 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1 es igual a este dato. Entonces, le aplican, ¿sí? Si ustedes aplican el exponencial, el logaritmo se cancela con el exponencial. Y entonces acá me queda este otro exponencial. Así de esta manera ya esto no va a tener el logaritmo. Vengo y saco el exponencial de esto. Eso lo voy a multiplicar por este valor porque esto que está dividiendo va a pasar para este lado multiplicando. Y voy a poder calcular K sub 2. Por favor, les digo lo mismo, detengan el video y copien el ejercicio, háganlo ustedes mismos. Y por último, el último ejercicio de la unidad 2 dice así: las constantes de rapidez para la descomposición de este compuesto químico que se llama acetaldehído, cuando esto se descompone, se convierte en metano y en monóxido de carbono. Entonces, las constantes de rapidez se midieron a 5 temperaturas diferentes. Los datos se presentan en esta tabla. Tengo que se midió, se colocó la reacción y se midió a 700 Kelvin inicialmente, a 730, 760, 790 y a 810 Kelvin. A cada temperatura, a medida que iba aumentando la temperatura, se midieron las constantes. ¿Qué se observa? Se observa que la constante fue aumentando, ¿sí? Eso es lo que podemos ver. Entonces, dice, los datos se presentan en la tabla. Trace una gráfica del logaritmo de K contra 1 sobre T y determine la energía de activación. Dan un dato, dice, obsérvese que la reacción es de orden 3 medios en relación con el acetaldehído, por lo que K tiene como unidades 1 sobre molar a la 1 medio por segundo. Nos dan el orden de la reacción y me dan las unidades de K. Bueno, tengo mi gráfica, tengo mi ecuación, la ecuación de Arrhenius, pero con la que podemos hacer las gráficas. Entonces, si yo copio esa ecuación, que ustedes deben ir teniendo un formulario bien bonito, el logaritmo de K es igual a menos E sub A sobre R multiplicado por 1 sobre T más el logaritmo de A. Si graficamos el logaritmo de K contra 1 sobre T, voy a poder calcular esta pendiente. Ya lo dijimos. Así que, ¿qué es lo primero que hago? Lo primero que hago es que convierto esta tabla. A todas las K les hallo el logaritmo. Y ahora voy a dividir 1 sobre T. Para cada temperatura, 1 entre 700, 1 dividido entre 730, 1 dividido entre 760, y esos valores los voy anotando aquí. La temperatura pues va a ser Kelvin a la menos 1 o 1 sobre Kelvin. Bien, venimos y hacemos la gráfica. Graficamos el logaritmo de K en función de 1 sobre T. Es sencillito, sencillito. Hacen su X y su Y van haciendo su gráfica. ¿Qué es lo que nos importa? Lo que nos importa es la pendiente, ¿sí?
En matemática, ¿qué era la pendiente? La pendiente M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Aquí es lo mismo, es lo mismo. La pendiente de la recta se calcula a partir de dos pares de coordenadas. Por ejemplo, Y2 menos Y1. A ver, por acá. Vienen aquí, buscan cualquiera de estos datos. Ellos tomaron en esta línea recta, ¿ok? Ellos toman 2 puntos, los tomaron acá, 2 puntos cualquiera. Entonces, ellos vienen y toman en un primer punto cualquiera, 1.24 por 10 a la menos 3 Kelvin a la menos 1. Viene siendo esta temperatura, ¿sí? Y el valor de Y vale 0.45. Es como si extrapolaran. Y abajo hacen igual. Veamos un momentito. Bien, me detuve un momentito y efectivamente fui y busqué la calculadora para verificar las cuentas del libro, porque ellos hacen la gráfica, ellos grafican estos valores del logaritmo de K en función de estos valores de 1 sobre T y obtienen esta gráfica, pero ellos luego nos muestran que la pendiente es delta Y entre delta X. Y en el libro me dicen que pueden tomar 2 puntos cualquiera. Para Dayana Leal, es más sencillo si tomo dos valores, alguno de estos valores. Entonces, busquen su cuaderno y háganlo. Yo saqué mis cuentas, resté Y2, lo tomé ahí como Y2 menos Y1, tomé el dato final menos el dato inicial, y lo dividí entre la resta de 1,23 menos 1.43 por 10 a la menos 3 en ambos casos. Lo busqué en la calculadora, ustedes háganlo y se van a asustar un poquitito, ¿sí? Cuando ustedes no vean esta notación. Si ustedes quieren ver la notación científica, hunden la tecla ENG, que es donde me lleva las cifras a notación científica para que puedan ver que los valores se corresponden. Y es importante que ustedes sepan usar la calculadora porque el test, ahorita en los tests, uno les da los posibles resultados y a veces no da lo mismo, no porque no da lo mismo, sino porque no observas la misma potencia, ¿ok? Así que manéjense bien y repasen la notación científica. Pues bien, si ya tenemos el valor de la pendiente, ¿sí? Si ya pudimos calcular el valor de la pendiente, entonces tenemos que la pendiente M es igual a menos E sub A sobre R. Lo que hago es que voy a despejar E sub A. Entonces, ¿cómo despejo A sub A? Esto que está dividiendo lo paso a multiplicar, multiplico esto con esto y obtengo este valor, ¿ok? Además, ya tengo la pendiente, entonces voy a multiplicar la pendiente por R. Jóvenes, aquí les dejo un enlace, que es un video donde les enseñan a calcular la pendiente con la calculadora. Para el que quiera ver el video, pueda insertar estos datos y estos y verificar que la pendiente da igual a cuando ustedes la hacen a mano, ¿sí? Miren, lo importante de esta etapa de la vida es aprender lo más que se pueda. Están ustedes en la época, en el momento donde más se aprende y en la edad donde a partir de ella ya se deja, ya no se va a aprender igual. Existen distintas etapas de neurogénesis y hasta los 22 es la última neurogénesis. De allí viene todo en caída, entonces incluyendo la cantidad de neuronas. Así que aprovechen este momento dado de sus vidas para aprender lo más que puedan. Bien, entonces, hasta este momento, ¿qué factores afectan la velocidad de la reacción? Ya hemos visto que la concentración de reactivos. Si aumento aumenta la cantidad de colisiones y aumenta la velocidad, ¿sí?
Ya vimos que la temperatura, mientras mayor temperatura aplique, en general, la rapidez va a ser mayor. El área superficial es muy importante. Ustedes podrán ver que no es lo mismo que coloque a cocinar una zanahoria grande a que coloque la zanahoria picada en cuadritos, la coloco a calentar, la coloco a cocinar. ¿Cuál se va a cocinar más rápido? Si apliqué los mismos factores, si coloqué, o incluso si las coloco las dos en la misma olla a calentar a la misma temperatura, ¿cuál se cocina más rápido? La que está picada. ¿Por qué? Porque el área superficial sí que es importante. ¿Cuál tiene mayor área superficial? Ustedes pueden decir, profe, esta tiene mayor área superficial porque es un tronco más grande. No. Porque si yo esto lo pico, ahora voy a aumentar el área superficial. Entonces, el área superficial ayuda a que la velocidad de reacción sea más rápido. Pero también tenemos lo que se conocen como catalizadores y adicionamos catalizadores a las comidas para acelerar en algunos casos la reacción. ¿Qué catalizador se suele utilizar? Por ejemplo, en la cocina. En la cocina se le puede añadir el día antes, por ejemplo, se le puede añadir se le puede añadir piña, incluso papaya. Y la piña y la papaya contienen algunas enzimas que hacen que la carne sea blande. Bien. La catálisis es un término propuesto inicialmente por Berzelius en 1836 para determinar el aumento de la velocidad de la reacción por adición de una sustancia que se recupera sin alterar al final de la reacción. Esta sustancia que se adiciona y que incide en el aumento de la velocidad de la reacción se conoce como catalizador. Hay distintas definiciones, ¿sí? Inicialmente Oswald define a un catalizador como cualquier sustancia que modifica la velocidad de una reacción química sin esperar cambio alguno en sí misma, pero si es solamente que modifica, tendríamos los catalizadores y los inhibidores, porque hay sustancias que retardan la velocidad. En 1941, Bell define un catalizador como cualquier sustancia cuya concentración figura en la ecuación de velocidad elevada a una potencia superior a la que correspondería en la ecuación estequiométrica de dicha reacción. Un catalizador es una sustancia que actúa sobre los estados intermedios del mecanismo de reacción, disminuyendo la energía de activación, tanto en la reacción directa como la inversa, tal como se muestra en la figura. Tenemos los mismos diagramas de energía potencial que mostramos en unas diapositivas anteriores para las reacciones exotérmicas y endotérmicas. Pero cuando se añade el catalizador, esta energía se hace más pequeña. Y entonces, como se hace más pequeña, es más fácil que una mayor cantidad de reactivos se conviertan en productos. ¿Bien? Y cuando eso sucede, cuando la energía es más pequeña, entonces la velocidad de la reacción química va a ser más rápida. Hay algunas características que tienen los catalizadores. Por ejemplo, se dice que un catalizador no debe ser ni reactivo ni producto. Es decir, usualmente no aparece en la ecuación global de la reacción, sino que se suele colocar sobre la flechita para indicar que fue en presencia de un catalizador. Los catalizadores son eficaces incluso si existe en muy pequeñas cantidades en el sistema químico, ¿sí? Así sea un poquitito lo que uno le coloque. En alguna ocasión, en una empresa donde hacían pegamentos, yo había llevado el currículo realmente buscando empleo, pero bueno, a la final lo que terminé fue dando una asesoría. Era una familia que había montado una empresa de colas, de pegamentos, colas blancas, las que se usan para los cuadernos, y de pinturas, resinas, pero particularmente la cola no estaba saliendo con los requerimientos que pedían las empresas.
algo se había modificado. Pues quien creó la empresa no era químico, era un señor, un italiano, y los hijos no sabían nada de química, pero ya no estaban encontrando los mismos compuestos iniciales que usaba el papá. Entonces no sabían por qué compuesto sustituirlo. Y los muchachos se esforzaron en encontrar todo, pero había un compuesto que se añadía en muy poquita cantidad. ¿Y qué dijeron los hijos? Pues bueno, no pasa nada si no añadimos ese poquitico, porque además es tan poquito que no importa. Y entonces cuando hacían su cola blanca, no la obtenían igual. Bueno, total que el muchacho me dijo, mira, por favor, si nos puedes chequear el sistema. Firmé allí una cosa de confidencialidad y les hice la asesoría. Y cuando investigué las patentes iniciales, en todas las patentes utilizaban catalizador. Entonces verifiqué la fórmula y ese compuesto que era un poquitito lo que añadía y que por eso ellos pensaban que no iba a ser importante, era el catalizador, que se añadía en una cantidad mínima, pero que ya ellos no estaban añadiendo. Entonces, bueno, como no se encontraba el mismo catalizador, investigué y les dije, bueno, sustitúyanlo por este compuesto que ustedes sí tienen allí en su empresa. Y bueno, se hizo así y se obtuvo nuevamente el pegamento en buenas condiciones. Un catalizador es una sustancia que se recupera al final del proceso. Se dice aquí que en el mismo estado en el que se ha introducido. Es decir, que si usted coloca, no sé, un trozo de hierro, al final va a recuperar hierro. Bueno, esto sí que no es del todo tan así, porque a veces uno lo recupera igual, pero a veces uno lo recupera con alguna sustancia del producto y bueno, luego se puede separar. Pero en general este es un criterio que se dice porque a la final sí es verdad, bueno, pensándolo bien sí es verdad, al final se puede recuperar. Bien, otra de las características es que no altera las variables termodinámicas del proceso porque el catalizador ni aporta ni consume energía al sistema. O sea, el catalizador no le da más energía ni le quita energía. El catalizador lo que hace es que incide disminuyendo la energía de activación, pero no es que le da al sistema más o menos energía. El catalizador es un proceso que no sea espontáneo, no será favorecido por la presencia de un catalizador. O sea, para que el catalizador sea útil, tiene que ser en una reacción química espontánea. Y ya en el último tema de esta asignatura, que es termodinámica, allí se va a hablar de cuando un sistema es espontáneo o no. Inclusive en el penúltimo tema, en el fin de ciclo, en las reacciones electroquímicas también se va a hablar sobre la espontaneidad. Bien. Luego tenemos que un catalizador acelera por igual la reacción directa e inversa y en general los catalizadores son específicos, ¿sí? Es decir, aceleran solo una reacción concreta. En general tienden a favorecer alguno de los productos. Existen tres tipos de catálisis. Catálisis homogénea, la palabra lo dice homogéneo, que quiere decir que el catalizador y el sistema forman un sistema homogéneo en una sola fase. En general pueden ser reacciones en fase gas o en disolución, por ejemplo. Existe catálisis heterogénea, en la cual la reacción se produce en una región interfacial donde los reactivos y el catalizador pueden estar en distintas fases. Por ejemplo, reacciones de fase gaseosa en las que se introduce un catalizador en estado sólido. Eso se hace bastante en petroquímica. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy importante a nivel industrial de catálisis heterogénea y es lo que se conoce como la síntesis del amoníaco, ¿sí? Esta reacción química en sus inicios fue considerada como una reacción química importante y sus descubridores, que no recuerdo, creo que uno es de apellido Haber, pero el otro no recuerdo, perdón por eso, obtuvieron el premio Nobel, ¿sí? Creo que uno de ellos era alemán, o los dos eran alemanes, no recuerdo.
Bueno, lo cierto es, esta reacción sola, de por sí sola, el hidrógeno molecular en presencia del nitrógeno para producir amoníaco, es una reacción muy lenta. Entonces se comenzaron a estudiar distintas variables. Una variable era aumentar la presión y otra variable era aumentar la temperatura. En esta gráfica se muestra, por ejemplo, cuando se aumentaba la presión, aquí tenemos la gráfica, ¿sí? Tenemos la temperatura y tenemos el porcentaje de amoníaco, ¿ok? El porcentaje de amoníaco que dicen ellos aquí que se obtiene, pero yo realmente creo que es la presión, porque aquí lo tengo a la final en atmósfera. Bien, entonces, me muestran, por ejemplo, a 200 grados y a una atmósfera, ¿sí? Tengo esta curva y me muestran que el rendimiento, el porcentaje de amoníaco obtenido es un rendimiento muy bajo. De hecho, puedo observar eso mismo a 100 atmósferas y a 200 centígrados. Entonces, a esa temperatura, el rendimiento igual sigue siendo un rendimiento bajo, ¿ok? Pero puedo observarlo lo mismo a una presión, aquí yo la tenía 100 atmósferas y 200 grados. Entonces me decía que el rendimiento era un poquito más alto y tengo a 100 atmósferas y 600 centígrados. La reacción es más rápida, pero el rendimiento sigue siendo bajo. Entonces, ellos llegaron y encontraron que si se añadía un catalizador de hierro, se podía mejorar el rendimiento, se podía de hecho bajar un poquito la temperatura y un poco la presión. ¿Por qué es importante utilizar la menor cantidad de energía posible? Primero que nada, porque para utilizar sistemas a presiones mayores voy a necesitar equipos más especializados. Para utilizar temperaturas mayores, pues tengo que aplicar más energía. Eso se traduce en costo. Si yo logro bajar estas condiciones de presión y de temperatura y de obtener mejores rendimientos, pues eso es lo ideal. Y eso lo consiguieron ellos añadiendo trozos de hierro, que es un producto que es económico. Entonces fue una ganancia. ¿Y por qué fue importante este tipo de síntesis? Pues porque con él se obtenía amoníaco y el amoníaco se utilizaba como fertilizante en ese momento, de hecho se sigue utilizando como fertilizante. Este premio Nobel ha sido bastante controversial, porque en su momento fue muy útil. Ahora luego hay mucha gente que tiene tendencia a los cultivos orgánicos. ¿Qué es un cultivo orgánico? La palabra orgánica es un tanto extraña, ¿saben? Porque inicialmente con el término orgánico se referían a reacciones que se producían dentro del cuerpo. O sea, reacciones químicas que se producían por sí solas. Y luego se dieron cuenta con el paso del tiempo que no era así y se cambió la concepción. Por ejemplo, para ese momento, hace años atrás, cuando se hablaba de orgánico, a través de la orina se podía obtener el amoníaco, ¿cierto? Con la orina. Entonces, se orinaba y la orina se podía utilizar como fertilizante. Y como era un proceso espontáneo, se denominaba orgánica. Pero luego, con el paso del tiempo, observaron que haciendo este tipo de reacción se obtenía el mismo compuesto y ya no era a través del cuerpo, sino que ya era un proceso sintético. Entonces allí fue donde hubo que cambiar la denominación de orgánica. Pero ese término inicial concebido como orgánica es lo que utiliza la gente que hace cultivos, entre comillas, orgánicos, indicando con ello que son cultivos en los que no van a utilizar compuestos químicos sintetizados.
Entonces la gente trata de buscar alternativas más ecológicas. Bien, lo malo, lo controversial de este premio Nobel es que, bueno, reacciones químicas similares fueron utilizadas por uno de sus descubridores, fueron utilizadas para obtener lo que es el gas cloro, que luego fue empleado en la Primera Guerra Mundial, o en la Segunda, no me acuerdo, en las cámaras de gas. Entonces, bueno, imagínense, ya allí tuvo un efecto bélico muy importante y no siendo algo que en la historia se hubiese deseado. Bien, por último, existe la catálisis enzimática, que se observa en reacciones bioquímicas cuya velocidad se incrementa por la acción de las enzimas. Las enzimas son proteínas que forman una dispersión coloidal. Aunque formalmente el sistema se ve como un sistema homogéneo, este tipo de catálisis presenta características propias de la catálisis heterogénea y por eso ella se denomina como otro tipo de catálisis enzimática, porque viene teniendo una mezcla de las dos, ¿sí? Pero además porque sobre todo se da en sistemas bioquímicos. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo parte de catálisis enzimática, pero adicional, si ustedes en educación quieren en algún momento hacer una demostración de catálisis enzimática, yo les invito, porque es una experiencia bastante simpática, a hacer el ejemplo de la piña, estudiar el efecto de la piña en gelatina. ¿Okay? La gelatina contiene una proteína, ¿sí? Y esa proteína se descompone con más rapidez si está en presencia de piña fresca. Si la piña es colada, la gelatina se descompone más lenta y si la gelatina no tiene piña, tarda más tiempo en descomponerse. Entonces, para los estudiantes, este termina siendo un experimento medianamente sencillo de hacer. Chicos, cuando uno está en bachillerato, se los digo por experiencia, porque a mí me sucedió, a veces uno no sabe qué hacer, porque uno a veces dice, bueno, pero es que no tengo un laboratorio adecuado. Y uno siempre siente temor por sus estudiantes, pero en bachillerato hacer las demostraciones experimentales es de gran importancia. Yo tuve la suerte cuando estaba recién graduada de química que llegué a un colegio de estos particulares y bueno, con la suerte de tener un rector con una mente bien enfocada en la parte de ciencias, y le hice un listado, les dije, mire, necesito esto, esto, esto y aquello. Ese laboratorio fue espectacular porque el profesor efectivamente compró los guantes, compró los lentes de seguridad, me compró las buretas de analítica, me compró indicadores químicos y algunas sustancias, y logré hacer algunos experimentos y los chicos estaban emocionados. De ese primer lote de estudiantes, gracias a Dios, tengo bastantes ingenieros, pero bastantes, es impresionante. Tengo médicos, odontólogos, eso es lo más que tengo. Solamente tengo por allí un pintor y un actor de esa generación. Pero luego me cambié a un colegio fiscal y los recursos ya no eran los mismos, ya no pude llegar a decirle al rector y darle una lista, ya no pude hacer eso. Pero al menos tenía el espacio de laboratorio y tenía los mesones. Entonces yo misma fui buscando libros de este tipo y fui haciendo los experimentos. Por supuesto que estaba en otro país y era un poco más fácil, pero yo les doy la idea porque ustedes que son los jóvenes de hoy van a ser los que van a estar en los colegios en el futuro y son quienes pueden introducir los cambios. Se lleva tiempo, los cambios no se dan de un día para otro, se llevan en el tiempo, pero se llevan en el tiempo si ustedes lo introducen. Entonces yo les dejo la idea, donde yo daba clases, cuando teníamos laboratorio, primero entraba la mitad del salón a 2 horas de laboratorio de química y la otra mitad iba a 2 horas de laboratorio de física. Y luego nos intercambiábamos, los que estaban en física se venían a química, los que estaban en química se iban a física.
Por supuesto, era un currículo educativo que le daba a química y a física 8 horas a la semana. Eso no sucede aquí, pero si en algún momento dado alguno de ustedes de lo que me está escuchando puede incidir en el cambio del currículo bolivariano, pues yo les invito a que analicen esto. Miren, no es lo mismo meter en un laboratorio 15 estudiantes o 20, si se tienen paralelos de 40 estudiantes. No es lo mismo colocar 20 estudiantes a colocar 40. Realmente, y el número va a interferir en el aprendizaje porque uno no puede estar pendiente de los 40 experimentos al mismo tiempo. Lo otro es que el estudiante debe hacer por sí mismo el experimento, porque no es lo mismo a que usted lo haga demostrativo, a que ellos tomen las cosas y las hagan, porque se aprende haciendo. Entonces, parte de la educación va a estar en sus manos y yo les invito a hacer este tipo de experiencias que son sencillas y que sí se pueden hacer. Bien, perdónenme, les dejo aquí 2 ejercicios que están planteados en el libro, no es que los coloco yo, ellos están allí, ejercicios de práctica. Por ejemplo, se hace similar al que hubo que hacer la gráfica para calcular la pendiente y se parece a los que hice antes. La bibliografía utilizada, el capítulo 13 que puse en el aula virtual y que puse en el grupo de WhatsApp, y quien no lo tenga y lo necesita, no lo dude, pregúnteme. Y hay un video didáctico complementario en el cual explican un ejercicio de la ecuación de Arrhenius para el que quiera ver de dónde sale cada término, pues puede verlo. Jóvenes, con este video culmino mi unidad 2. Con este video culminamos las clases del medio ciclo. Nos preparamos porque la semana que viene tenemos el test de la unidad 2 y la otra semana el examen de medio ciclo con la unidad 1 y la unidad 2. Así que muy atentos porque ustedes en estas 2 semanas tienen que dar el 1000% de cada uno de ustedes. Tengan todos ustedes buen día, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos. Hasta luego y espero que estén muy bien.